Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Voluta Podcast, donde el día de hoy vamos a continuar hablando de las emociones y hoy en particular vamos a hablar de esta emoción que cuando la sentimos decimos que estamos acongojados, afligidos, agüitados, apesadumbrados, que estamos atormentados, descorazonados, cabizbajos, compungidos, achicopalados, chipilis, chillones, llorones. Cuando andamos chillones o llorones decimos que andamos llorando como Magdalena o que andamos llorando por los rincones, que andamos por la calle de la amargura y por ahí, bueno, esas son las más mexicanas, digamos, aunque también se usan en otros países y por ahí Tach nos diría, o bueno, Tach me dijo que en Chile dice que estoy pa'l hoyo, estoy para la cagá. Estoy para la cagá, que en particular fue una de las que más me gustó, o estoy de bajón o estoy bajoneado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la tristeza, o como diría el meme, de la sufrición. Entonces, pues nos vemos muy alegres pasar a hablar de la tristeza. claro, porque, bueno, aquí viene la pregunta de Tach. Vamos a hablar de una de las emociones que por lo general evitamos hablar. ¿No, Tach? Sí, no estoy de acuerdo en eso. A mí me parece que la emoción de la tristeza es algo que nosotros en nuestra imaginación creemos que no nos gusta experimentar, pero que sí hablamos mucho de ella y que es una de las emociones que genera además más relación con otros. Es la que genera más conexión. De hecho, cuando estamos tristes, buscamos que alguien nos apapache, o cuando estamos tristes, otros quieren apapacharnos como naturalmente. Yo creo que naturalmente se produce alguna hormona que tiene que ver con oxitocina que provoca que otros quieran ayudarnos. Entonces, tenemos la idea de que no queremos experimentar esa emoción, pero es una emoción que se siente muy placentera en algunas ocasiones, sentir tristeza, mandarse un blue y vivirlo y llorarlo hace que de alguna manera nos limpiemos, ¿cierto? Nos abramos, nos conectemos con una parte muy íntima de cada uno de nosotros. Por eso yo vengo de rojo hoy día, blanco también porque hace mucho frío, pero de rojo porque tiene que ver con algo interno, que tiene que ver como con la sangre, con lo herido, con lo abierto, con lo que hay adentro de nosotros. Yo Eso creo, es lo que yo Tach, que sí, yo creo que es una emoción que tiende a irse a los extremos y muchos de nosotros sí la expresamos. ¿Por qué? Porque buscamos como esa conexión, pero hay otros que tienden a irse hacia adentro y entonces a ocultar esta emoción o a evitar esta emoción por no mostrarse vulnerables, porque a veces justamente... El mejor ejemplo, Amy, es ¿cómo estás? Bien, y por dentro... ¿Quién se atreve a decir estoy triste? Casi nunca, ¿no? Hay gente, sí hay mucha gente que hace identidad en la tristeza, ¿no? Hay gente que su psique, su como personalidad se enfoca mucho en la tristeza y siempre van así como el burrito de Winnie Pooh que siempre está deprimido y los demás son cheerful alrededor de él, ¿no? O sea, sí hay personalidades que son más melancólicas, que se van más hacia la tristeza y que están propensas a ver todo desde esa perspectiva, pero hay muchas otras personalidades que no se permiten hablar de la tristeza porque lo que pasa también mucho es que ciertas emociones las tenemos como en sombra, ¿no? Es como que algunas las tenemos como emociones negativas y otras las tenemos como emociones positivas. Y una de las cosas que estamos haciendo con este podcast es como traer ambos lados, ¿no? Hay una funcionalidad en la tristeza, porque existe, por algo está en nuestro sistema evolutivo y bueno, pues Táchira nos quería hablar sobre un poquito más de esto de qué era Tach, la biología de las emociones, de qué era lo que nos Sí, quieres platicar. justamente, que esta semana estuve en una conversación con unas personas que hablaban sobre por qué nos emocionamos, qué es la importancia de las emociones, por qué nosotros nos juntamos a hablar de emociones, por qué queremos
Ser inteligentes emocionalmente, ese libro que hizo que cambió más o menos la perspectiva sobre las emociones y que nos da la posibilidad a nosotros de ser emocionalmente inteligentes, ¿cierto? Más encima, juntar inteligencia y emoción. O sea, yo me imagino un superhéroe cuando somos inteligentes emocionalmente. Entonces, la reflexión estaba basada en cómo nosotros biológicamente usamos la emoción para adaptarnos, para ser armónicos en nuestro medio. Entonces, no solamente nosotros como seres humanos tenemos emociones, los animales tienen emociones, porque es una acción, la emoción es lo que nos lleva a la acción, ¿cierto? Entonces, es lo que nos lleva a adaptarnos. Incluso la persona que dirigía la conversación, que era un profesor del grupo de Maturana, tal cual, hablaba sobre cómo habían unos organismos unicelulares casi que se movían para un lado si había hambre, si había comida, y se encogían si es que había algún peligro. Y eso es un estado emocional también. Y todo eso depende de lo que dice Maturana también, que tiene que ver con cuál es nuestra estructura. Y la estructura es la que nos da las posibilidades de emocionarnos de una u otra manera. Un perro, un gato se emocionan según cómo sea su estructura, y nosotros como seres humanos tenemos muchas más herramientas para poder emocionarnos. Tenemos la voz, en la cual cuando nosotros notamos cómo está la emoción de una persona, de un bebé incluso, tiene hambre, tiene sueño, solamente con el sonido de su voz, depende cómo esté llorando. Tenemos la expresión facial, en donde somos muy complejos, nos miramos así, tenemos los ojos al frente, entonces en nuestra cara tenemos una gran cantidad de expresiones faciales, que es lo que hablaban ustedes la semana pasada, que seguramente nos van a decir ahora también con el Alba Emoji, el cuerpo, cómo nos emocionamos. Y todas estas señales que nosotros tenemos es para comunicarnos armónicamente con el otro. Entonces, cuando ustedes dicen que nosotros nos sentimos tristes y muchas veces esa tristeza no las guardamos, es parte de también entonces un sistema emocional que queremos, que podemos resolver, que tenemos las herramientas para resolver. Y cuando no podemos, porque no sé si hay personas que siempre se guardan sus emociones tristes, siempre, siempre, No, siempre, no creo. Yo creo que pero, en algunas ocasiones con algunos temas, ¿no? oye, Tach, Y pero en otras fíjate, por no. ejemplo, si tú tuvieras que decir si la tristeza va hacia adentro o va hacia afuera, la No, yo tristeza va un diría, poquito hacia adentro, ¿no? Y la alegría va hacia afuera. O sea, como que parece ser como que la tristeza un poquito como que nos encierra un poquito más. Y la alegría es un poco más estar abiertos, ¿no? pero Eh, depende del nivel de tristeza, porque imagínate una madre que ha perdido a su hijo, ¿cómo es su tristeza? Es una cosa, claro, corporalmente, como que nos vamos hacia adentro, pero hay un desgarro, hay fotos, imágenes de unos gritos que sale algo que no puedes contener adentro. Entonces, no sé si va hacia adentro o hacia afuera. Bueno, pero también recuerden, como hablábamos la semana pasada, que dentro de las emociones, pues hay como una amplia gama o volúmenes dentro de la emoción, ¿no? Y entonces, dependiendo de la intensidad de la emoción, es como esta emoción se va a expresar. Entonces, en el caso de la tristeza, que bueno, nosotros ya sabemos que es una emoción temporal y que además engloba como todos estos sentimientos de pérdida o de lo que llamamos, sí, como de lo que llamamos pérdida, de pena, de pesimismo, de soledad. Entonces, dependiendo del nivel o del volumen en el que sentimos esta emoción, es como también se expresa, ¿no? Hay veces que nos aislamos, ¿no? Y nos sentimos como, nos vamos hacia la soledad, nos apartamos. Hay veces que es tanta la emoción, es tan fuerte la emoción, que qué es lo que sucede, la expresamos a través, como dice Tach, del grito, del llanto, de la desesperación. Hay veces que nos mostramos ansiosos y la ansiedad, hay veces que va como hacia afuera, cuando estamos muy abrumados, pero a veces va hacia adentro, cuando nos sentimos como en anhelo, si nos sentimos abandonados, pues también como que nos apartamos porque nos sentimos abandonados, porque nos sentimos discriminados. Entonces, yo creo que es dependiendo también de el grado de intensidad o del matiz de la emoción, el cómo lo vamos a expresar. Porque sí, a veces nos vamos hacia adentro totalmente, no hablamos de ello, que sale de alguna manera, o sea, sale físicamente, podría salir a través de una enfermedad, pero hay veces que
la emoción es tan fuerte, tan abrumadora que explota y sale y físicamente. al ser una de esas emociones que, digamos que no, digamos que a veces tenemos como un poquito más suprimidas. Por ejemplo, hay mucha gente que en un proceso de duelo, en vez de llorar a cualquier pequeño indicio de que va a haber algo triste, ¡pum!, cambio de emoción. Déjame me distraigo, déjame hacer algo alegre, déjame me mantengo positivo, porque siento que si de repente le doy cabida a la tristeza, nunca voy a dejar de llorar. O sea, no, no, va a surgir, es como un volcán que no ha hecho erupción, ¿no? O sea, con las emociones me gusta mucho esa analogía del volcán que no ha hecho erupción en no sé cuántos años, porque entonces siento que si toco esa emoción, no es que voy a sentir un poquito de tristeza, es que me voy a ir al nivel de la madre desgarrada, ¿no? O sea, así como si fuera pues sí, una erupción, un tsunami que me está viniendo a derribar. Y entonces esa inteligencia emocional, ese superhéroe sería un poco como esa imagen de, eh, del Cristo que camina sobre las aguas, ¿no? O sea, como muy así templado, caminando sobre las aguas, muy inteligente. Y el otro así, ¡pum!, el mar de emociones que te tumba el tsunami. Yo diría en todo caso que inteligencia emocional sería poder Nada. nadar, sumergirse, de repente sentir que uno está cansado, o sea, vivir toda la gama que tiene una emoción, la emoción de tristeza. O sea, ser inteligente emocionalmente para mí en estos casos sería si hay una pérdida, porque la emoción de la tristeza está bien relacionada con la pérdida. Yo he tratado de Sí. buscar, hay otras cosas, pero es pérdida por sobre todo, una de las cosas que más, el concepto de pérdida está relacionado a tristeza. Entonces, si hay una pérdida, poder expresar la emoción en su debida magnitud, en el lugar adecuado, eso sería ser inteligente emocionalmente, ¿cierto? No exageradamente, tratar de ser equilibrado. O sea, si hay una pérdida importante como la que nos imaginamos, que es la de una madre perdiendo un hijo, lo natural, lo ponderado, lo inteligente emocionalmente es el desgarro, el, por un momento, por un periodo de tiempo, que no sé cuál es tampoco, pero eso sería inteligente emocionalmente, porque si te lo guardas, te estás reprimiendo la emoción, eso no es inteligente emocionalmente, no es la paz y la tranquilidad el no vivir la emoción, sino eh, los criterios que uno usa para vivirlo emocionalmente inteligente, ¿cierto? Me Y enredé un también hay poco. un momento en donde hay un sano límite, ¿no? Hay un sano límite. Donde ya hay un, fíjate que por, voy a empezar por lo que no es, no sé, por digamos, la polaridad opuesta que sería la alegría. Una de las cosas que va a robarnos más alegría, por decirlo de una forma, es constantemente estar decidiendo seguir tristes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proceso de luto, hay a veces un vínculo que se genera porque siento que mientras siga estando triste, aún estoy conectado con algo. Entonces esa ya es una emoción que se está manteniendo en el tiempo. Digamos que si alguien murió recientemente, pues es normal que yo esté sintiendo un dolor auténtico y ese luto y esa tristeza. Si han pasado 20 años y sigo el luto, ¿qué está pasando aquí? No, ¿desde dónde estoy diciendo conectarme con esto? Porque sigo alimentando una emoción. ¿Qué otras cosas se están generando identidad o un hábito aquí? Y entonces ya aquí pasamos también a cuando empezamos a hablar de cosas como depresión, que hay gente que no diferencia entre un estadio emocional, algo que ya es un cuadro clínico, algo que ya está a través del tiempo y un momento, si sabes, una emoción, que en realidad las emociones no son muy durables, las emociones vienen y van. Entonces, la tristeza puede venir, visitarnos un momento de emocionalidad y después regreso a cualquiera de las otras emociones o a un estado neutral. Pero si sigue permanente en el tiempo, si ya de hecho se convierte como mi programación habitual, ahí ya no es puramente emoción, ahí ya está pasando más. Sí, exactamente. Y eso es justamente lo que yo trataba de responderme. ¿Por qué hablamos de las emociones? Entonces hablamos justamente para que cada uno de estos estados que tú dices, ya, ok, para poder saber, porque nos confundimos y decimos que estamos deprimidos cuando nos fue mal en una prueba.
y realmente no estamos deprimidos. Para distinguir que ese es un estado de angustia, porque creemos que el que nos haya ido mal en esa prueba nos determina en lo que sigue para adelante, para tener más distinciones, ¿cierto? Y poder usar toda esta emocionalidad a favor nuestro y a favor de lo que nosotros queremos lograr en la vida, que es ir por el amable camino del medio, que es la palabra que yo más repito, pero que tiene que ver con homeostasis, que tiene que ver con estabilidad, que tiene que ver con adaptación, que tiene que ver con creer que estamos logrando un algo en esta vida, cuando creemos que tenemos que conservar ciertas cosas y nos resulta cuando nosotros podemos manejar nuestras emociones de alguna manera. Entonces, estas conversaciones, yo creo que la respuesta es justamente esa, poder darle el concepto, definir conceptos que nos ayuden en los momentos emocionalmente difíciles, a distinguir y no quedarnos pegados en esa emocionalidad. Hay una cosa súper interesante, ustedes saben que se me vino a la cabeza, cuando empieza una emoción, corporalmente, aunque dure poquito, nosotros no la podemos parar hasta que termina. O sea, cuando nos da, por ejemplo, un impulso de rabia y queremos hacer algo, hasta que termina no lo podemos parar. Hay que ser muy zen y haber estado 20 años en el Himalaya y no sé qué para poder pararla en la mitad. Y la tristeza sucede lo mismo. Entonces a veces nosotros tratamos de reprimirla, pero en realidad no podemos dejar de vivirla. Estamos en esa situación. Entonces ya hay un momento en que termina, que dura como 3 minutos, parece, toda la fisiología de la emoción. En la cara pues, es más rápida, en el cuerpo dura como 15 segundos y Homero desapareció. Oye, Tach, sí, y yo creo que resumiendo justo esto, la tristeza, como tú dices, bueno, todas las emociones, pero en este caso hoy hablamos de la tristeza, es un estado o es una emoción temporal. Y como dijo Homero, cuando ya elegimos, por ejemplo, en el caso del duelo, seguir con ello, ya es una elección y ya entonces ya es cuando la volvemos sufrimiento, ¿no? Y ya si seguimos con ella a lo largo del tiempo, pues ya se puede volver, o sea, sale de otra manera y ya se puede volver algo clínico o algo patológico como ya lo es una depresión. Y entonces, como dices, Tach, es súper importante el tener estas conversaciones, el aprender a manejar nuestras emociones, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de que una tristeza ya se vuelva depresión, porque la depresión es la causante número 1 de enfermedades en el mundo, porque a partir de ella empiezan otras cosas físicas, empezamos a somatizar, como hablábamos de otras emociones, empezamos a somatizar esto y entonces empieza a salir a nivel no nada más mental, no nada más a nivel emocional, sino también a nivel físico. Como dice Byron Katie, toda confusión es sufrimiento, todo sufrimiento es confusión. ¿Cómo es la frase de Homero? El único sufrimiento es la confusión. La confusión es el único sufrimiento en el mundo. La confusión es el único sufrimiento. Perdón, me confundí. Algo así es, ¿no es cierto? Algo así es. Pero fíjate. Algo así, bueno, Buda, por ejemplo, no, es que, digo, relacionado con lo que dices, Homero, Buda decía que la causa de todo dolor o de todo sufrimiento era la ignorancia, era el no saber. Entonces, por eso tenemos estas conversaciones. Y decía que el único pecado que había era eso, era la ignorancia. Y que de ello viene esta necesidad de ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, con las emociones que nosotros tenemos y con las emociones que tienen los demás. ¿Qué mayor confusión podría haber que el apego a una expectativa? Es una ilusión. Nadie me prometió nada. Yo puse esa expectativa sobre algo y cuando no es cumplida, sufro. Entonces, era lo que decíamos ahorita. ¿Qué son esas cosas que me van a hacer sentir triste? Pérdida, entre comillas, la comparación. Le llaman a la comparación la ladrona de la alegría. Pues sí, yo me comparo, imposible sentirme bien mientras me estoy comparando. Porque una cosa muy distinta es la inspiración y otra cosa es la comparación, ¿no? Entonces, por eso siempre esa gente que está triste es cuando dicen, el pasto está más verde en el jardín del vecino, ¿no? Bueno, ese tipo de llevar la vida con esa visión nos hace sentir muy tristes, nos hace sentir en carencia. Entonces, una de las cosas que nos ayudan a conectarnos
más hacia la verdad es el agradecimiento. Ojo, no estamos tratando de suprimir la tristeza. Ahorita vamos a hablar de la funcionalidad de la tristeza, pero cuando ya algo se convierte, está empezando a rayar menos en tristeza y más en estado depresivo, y no estamos hablando de un cuadro clínico, sino de una tristeza que por algún motivo sigo tocando, como que sigo yendo una tristeza, sigo yendo una tristeza. Bueno, ojo, ¿qué pensamientos estoy teniendo sobre la comparación, sobre ellos tienen más que yo, es que si yo tuviera esto, todo lo que tenga que ver con carencia, ausencia, límites, expectativas no cumplidas, falta de aceptación, me va a hacer sufrir y me va a hacer sentir triste. Entonces, el Ya, yo creo en todo agradecimiento, caso que todo es pérdida. Yo creo que es todo pérdida. todo es pérdida, Todo claro. es pérdida. Entonces, Comparación es pérdida de lo que uno pensaba que tenía. Carencia, lo que no te, lo que carencia, no. Ujú. lo que pensé que podía tener o que yo pensé en algún momento el estaba bien con otro lo que tiene tenía. algo que yo no tengo, que el otro tiene algo que a mí me haría feliz, ¿no? Es pérdida también. Pero entonces, fíjate, Injusticia, es ¿no? injusticia. Entonces, es imposible estar en esa pérdida, es imposible estar en esa comparación desde el agradecimiento. No se puede estar en víctima desde el agradecimiento. Es imposible. Ya, otro ejercicio quizás podría ser darse cuenta de que en realidad no tenemos nada. Totalmente. Y otra Nada. vez, el desapego, la vía budista, el desapego, Ajá. libre, sin sufrimiento, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase, la mortaja no tiene bolsillos. La ¿Qué es mortaja es lo que le eso? ponen a los... No sería. No entendí. Estoy en sufrimiento porque estoy en carencia de entendimiento. La mortaja es lo que le ponen a los muertos. Ese paño con el que se va al otro mundo. La mortaja no tiene bolsillos, no te llevas nada. Realmente no tenemos nada. En este momento no tenemos, o sea, si uno se pone en presencia, realmente no tiene nada. Entonces el sufrimiento es la ignorancia, como dice Amy, sobre nosotros lo que creemos que tenemos, pero en realidad no tenemos nada. Y eso nos da todo, nos da la posibilidad de disfrutar lo que tenemos en este momento, como decías tú, Homero. Y no nos llevaremos nada. Entonces, acordarnos de eso, a mí me sirve mucho siempre acordarme de que en cualquier momento se puede acabar todo. No para vivir una vida de sufrimiento, sino para disfrutar justamente lo que estoy viviendo. Porque estaba leyendo a Pema Chödrön que tenía una frase que es súper linda, que parece que se la dijo su maestro, que era, ¿qué pasaría si te dijeran que en 5 minutos más vas a quedar ciego? ¡Wow! Miraría todo, disfrutaría todo, trataría de acordarme de cada detalle. ¿Qué pasaría si en 5 minutos más vas a estar sordo? Pondría mucha atención. Todo eso lo tenemos en este momento y todo eso puede perderse en cualquier momento. No tenemos nada realmente. Entonces, acordarse de eso, dale. Y yo creo que en ese no tenemos nada tenemos todo lo que necesitamos en este momento. Realmente, ¿no? O sea, Sí. si volteas al lado y dices, tengo todo lo que requiero. En este instante, Tengo todo en este instante. Nadie necesita más de lo que tiene en ese momento, porque la palabra necesidad es una palabra clave. Fíjense, cada vez que digan necesito, cuestiónense, porque es verdad que tú necesitas eso en ese momento. Y si tú vas hacia adentro y te das cuenta, pues es imposible que lo necesite porque ahorita todo está bien, sigo respirando, sigo siendo latido, mi corazón, o sea, sigo con vida, entonces no lo necesito. Lo que es más honesto es que en realidad no necesito. Pienso que lo necesito y en la medida en que me apego a que pienso que lo necesito, sufro. Hay un ejercicio muy lindo que hacía Thich Nhat Hanh, el maestro vietnamita, el monje budista, que cuando empezaba sus cursos decía, ¿cuántos de aquí tienen un dolor de muelas? O sea, estaba en un workshop y decía, ¿quién tiene un dolor de muelas? Nadie tenía un dolor de muelas en ese curso. Y entonces decía, ¿y cuántos de ustedes estaban agradecidos de no tener un dolor de muelas hoy? Ninguno, porque no pensamos en eso. Sin embargo, si tuvieras un dolor de muelas, en todo lo que podrías pensar, en lo malo que se siente, lo víctima de eso, y sin embargo, y cuando tienes el dolor de muelas, lo único que puedes pensar es todos los momentos en que no tenía dolor de muelas, que pasé de largo, ¿no? Que no sabemos la cantidad de bendiciones que estamos viviendo en todo momento, porque no lo podemos ver. Entonces, otra vez ahí está el tema de la comparación. Fíjense cómo la tristeza sigue siendo muy comparativa, es algo muy dual, es algo muy binario, es algo muy si hay, no hay, él tiene, yo tengo, no tengo, me falta. Oye, Homero,
Pero también está esta situación, no nada más donde sentimos la pérdida, donde sentimos la carencia, pero hay veces que nos sentimos tristes en los momentos en los que todo está bien y en los momentos que son especiales, ¿no? Y de esto habla Tal Ben-Shahar, que es un maestro de Harvard y que tiene la clase más popular de toda la universidad, y es una clase acerca de la felicidad. Y él dice que existe esta falacia, la llama él falacia de la llegada. Entonces dice, siempre estamos buscando quiero tener el trabajo, y entonces tienes el trabajo de tus sueños, el sueldo que querías, la pareja que querías, llega el matrimonio, el hijo, eso que tanto esperabas, y de repente dice, hay como un anticlímax, y muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué? Si tengo lo que tanto deseaba, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Y entonces ahí luego vamos bajando en espiral a otras emociones de más baja vibración, como lo son la culpa y la vergüenza. Pero dice, lo que pasa es que mientras estamos como en la búsqueda, en esa búsqueda de lo que quiero, está presente la dopamina. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llego a la meta, ¡pum! Desaparece. Y Que entonces no decíamos, nos... ¿te acuerdas hace unos capítulos que decíamos? Es el saber que voy por el camino indicado. Y Uh-huh. eso te genera cierta serotonina, cierta dopamina, incluso cuando estás logrando metas. Ahora, acuérdate que todo inicio y todo final tiene un inicio, pero todo final es una pérdida, ¿no? Entonces, utilizando esas palabras, Mira, claro. en el momento en que llega una meta, algo se perdió, tengo una pérdida ahí que me hace sentir cierta tristeza, pero también cierta emoción de llegar a la parte del logro, de la meta. Entonces estos momentos de inicio y de final siempre tienen esa mezcla de emociones un poquito agridulce, Bittersweet. o sea, como la graduación de la universidad, ¿no? Ujú. Sí, es más, fíjate, uno de mis alumnitos ahorita me dice, ay, que está muy contento porque ya sale de vacaciones, pero que al mismo tiempo está muy triste porque muchos de sus amiguitos se van a ir a otras escuelas, ¿no? Entonces, justamente esto que nos estás contando que resulta como bittersweet, ¿no? Así como que tiene su lado dulce, pero tiene su lado amargo, entonces tiene su lado alegre, pero al mismo tiempo esta sensación de tristeza. ¿Qué lado Oye, claro, tú, funcional le hallan a la tristeza? Ujú. muchísimo. Venga de ahí. Ya, no, la tristeza primero tiene conexión con uno mismo, con lo íntimo, uno se va hacia adentro. Mentalmente o cerebralmente generamos mucho menos pensamientos, tenemos como un pensamiento, es lento, es íntimo, no estamos pendientes de lo que está afuera, estamos muy hacia adentro, muy en contacto con nosotros mismos, produce una dulzura, un acercarse a uno mismo. Eso mismo es lo que yo creo que produce en otros el deseo de ayudarnos a nosotros mismos, porque se abre algo realmente. Lo rojo tiene que ver con que algo se desgarra, algo se abre, algo tiene que salir. Eh, Genera mucha conexión, le da la posibilidad a otros de ser buenas personas, de generar compasión en ellos mismos, de dar. Una persona que está triste es una persona, o sea, nosotros como coach, como terapeuta, viene alguien triste y nos da la posibilidad a nosotros de mostrarle otra posibilidad, de encaminarlo por otro lado, de ayudar, y la persona transforma esa emoción y esa tristeza nos dio a nosotros la posibilidad de hacer eso, nos deja expandidos, nos deja con más conocimiento, nos deja... Eso. Llenos de alguna manera, ¿o no? Cuando sucede esa transformación, nosotros somos capaces de verlo y eso lo produce muchas veces la tristeza, la angustia. ¿Qué otra cosa buena le puedo ver a la emoción? A mí me parece que es un momento muy, no encuentro la palabra, pero es entre íntimo, dulce, verdadero, ¿no? Cuando estamos en tristeza, la mayoría de las veces no se puede fingir la tristeza. Se siente claramente cuando una persona no está realmente triste y está en esa como victimez que es distinta a la tristeza, ¿no? Eh, Y no sé qué bueno, más. sí, bueno, es que hay muchísimos más beneficios también de la tristeza, además de los que mencionas, Tats. La tristeza es una emoción que aumenta nuestra atención al detalle,
que nos hace más perseverantes, que nos hace ser más generosos. De hecho, muchas veces lo que nos ayuda a salir de la tristeza es justamente ayudar a otros. No nada más dejar que otros nos ayuden a nosotros, sino nosotros ayudar a otros. Como mencionaba Homero, nos volvemos más agradecidos, nos volvemos más creativos. El estar en tristeza nos ayuda también a resolver problemas y nos da como un sentido, como un propósito. Y bueno, repito y pongo hincapié en lo que dice Stach de nos ayuda a conectarnos con otros, pero también nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. Nos hace más valientes, más libres y yo creo que si generalizamos, nos ayuda a despertar nuestra conciencia, a bajarle el volumen al ego y nos motiva, nos trae una enseñanza, nos ayuda a crecer, nos ayuda a expandirnos y a buscar nuestro bienestar. Nos limpia. Cuando lloramos, ¿cómo nos sentimos después de llorar? Llorar cuando lloramos y así nos vamos en ese llanto. ¡Ah! El último suspiro es algo que se siente limpio, como lleno de luz, ¿no? Fíjate que el llanto es esa manifestación física que, pues imagínate, un niño que hace cuando necesita atención, llora, ¿no? También este eje, porque hay que verlo como una polaridad, no hay que verlo como, tenemos que ver las emociones también conectadas con la otra parte, o sea, la alegría está muy conectada con la tristeza, ¿no? Entonces, eh, el llanto está muy asociado con este eje alegría, tristeza, ¿no? O sea, uno puede llorar de alegría y sacar ciertas lágrimas y otro puede conectar con la tristeza y sacar cierto tipo de lágrimas. ¿Y qué beneficios tiene? O sea, es como que, por ejemplo, si yo veo a alguien que está llorando y a lo mejor estamos teniendo una discusión, es una indicación de que probablemente esa persona ha sido sobrepasada por la emoción o por la situación, ¿no? Es como un indicador muy claro de que ya esta persona no está en un lugar muy racional, ya está en total emocionalidad, ¿no? Hay otra persona que, o sea, hay cierto mensaje no verbal con estas reacciones, ¿no? Son tantas señales evolutivas, son tan sutiles, pero todos las comprendemos, no necesitamos entenderlas del todo para poder ver eso. Y de hecho nosotros con nuestras neuronas espejo, o sea, tú ves a alguien llorando, bueno, tú sientes algo, ¿no? O sea, ya sea repulsión porque tienes suprimida la tristeza, o una conexión, una ternura, una compasión que te conecta, que te da curiosidad, ¿no? Sientes el dolor del otro. Cuando Sí. ves a otro sufrir, sentimos el dolor del otro. Por eso es importante cuidarse qué es lo que leemos, qué es lo que vemos, para ver cómo nos queremos sentir. Muchas veces nos dejamos llevar por esas otras cosas. Y voy a hacer algo, dale. Dime, venga. No, dale tú, que quería cambiar Quiero de traer otro el lado. cuerpo del dolor, porque esta es una de las favoritas. Esta es así como esteroides, proteínas, suplemento alimenticio para el cuerpo del dolor, porque hay cierta cosilla y placentera de escuchar una canción triste, ver una película dramática, leer una novela muy acá de onda, Ana Karenina que se avienta al tren, spoiler alert, con 3 siglos de posterioridad, así que no sabían eso, pues bueno, tuvieron 3 siglos Lanza al tren para leerlo. Oye, pero hay cierto placercillo, hay cierta cosa de alimentar un cuerpo del dolor y estar constantemente, porque hay algo que, hay una ganancia colateral, que se alimenta de ahí, hay muchas cosas que la tristeza no es una justificación, no es que ay, estoy desmotivado, entonces no tengo que tomar acción, como estoy triste, yo soy la víctima de la circunstancia y a mí me deben una disculpa, entonces hay muchas cosas que podemos después utilizar de una forma no funcional estos estados emocionales, ¿no? El cuerpo del Sí, dolor se me ahora hace sí, conectadísimo con la tristeza. sí, el cuerpo del dolor de todas maneras, pero el cuerpo del dolor ya es como un estado de ánimo, Sí. como un estado del ser cuando nosotros nos identificamos con él, ¿no? En cambio, la tristeza específica o quería irme hacia la depresión un poco. La tristeza para mí es ¿Por qué duele? ¿Por qué duele la tristeza? Porque nosotros estamos experimentando un cambio. Yo creo que hay, que tiene que ver no sé si es así, lo voy a inventar, pero así se siente,
como moléculas y células transformándose a mayor medida o menor medida o de manera distinta, entonces se siente, duele, ¿cierto? Entonces esa experiencia del cambio, que es la pérdida, justamente, porque nosotros creíamos que teníamos algo seguro, un hijo, un trabajo, una idea, una personalidad, y con el momento en que nos damos cuenta de que la perdemos, se experimenta, duele, ese como retorcijón. Y para mí la depresión vendría siendo como la resistencia a eso, o el no pedir ayuda en eso, porque cuando estamos tristes muchas veces nos ayudan y salimos de eso. Cuando lo vivimos solo, o creemos que podemos resistirnos, o podemos resolverlo solos, entonces vamos cayendo como en ese estado emocional de depresión, que también lo voy a defender como emoción evolutiva. O sea, no podemos, a veces no tenemos las herramientas para pedir ayuda, a veces no tenemos las distinciones para saber que en realidad esto es algo específico y que tenemos otras salidas, otras posibilidades, ¿cierto? Entonces, cuando estamos deprimidos, esa no acción de estar echado ya en la cama, del cuerpo del dolor invadiéndonos, es una forma también de pedir ayuda, es una forma en que, ¿cierto? Entonces, es válida también de alguna manera. Todo es válido, no hay ni bueno ni malo, porque fíjate también que mismo saber conectar con una emoción, saber poder entrar a la tristeza, así sea por medio del cuerpo, a veces lo más sano también es ir a la emoción y drenarla, ¿no? O sea, dejarla que tenga su espacio para vivir. Entonces, por eso me gusta hablar de todos los aspectos de una emoción, para no dejarla ni en sombra, pero tampoco no ponerla en, sí, así como que enaltecerla. Buena, ¿no? O sea, espérense que lleguemos a la alegría y yo voy a ser abogado del diablo con la alegría, ¿eh? Vamos a ver. Mira que aquí uno viene con una idea y de repente como que yo quiero ser la defensora de no sé qué y de repente uno no, se sale de trasquilado. Pero sí, es bueno salir también de esa emoción, obviamente. Lo bueno es la diversidad y cómo nosotros nos sirve para experimentar esta vida, ¿cierto? Experimentarla con otros sobre todo. Entonces, si estamos muchas veces en tristeza, depresión, no nos permite experimentar lo que estamos viviendo y la maravilla de, si en 5 minutos me quedo ciega, dejar de ver lo que estoy viendo en este momento y no aprovechar. ¿Qué sería el arte sin la tristeza? Así es. Es como les decía ahorita, beneficio de la tristeza es mayor creatividad. O sea, 100%. Claro. Fíjate, sí, nuestras canciones, nuestras novelas, nuestra filosofía, hay tanto que habla sobre ese deseo del alma, sobre esas conexiones, sobre esas desconexiones, sobre pérdidas, sobre arrebatos, sobre lamento. O sea, incluso hay géneros musicales, el lamento, el fado, o sea, que nos habla el saudade, o sea, todo lo que nos habla de ese anhelo de conexión. Ahora, disculpa, Amy, ¿por qué nos duele tanto? Hemos estado defendiendo la emoción, no hemos podido dejar de defenderla, ¿se han dado cuenta? Sí. Entonces yo creo que el dolor que se experimenta es justamente para no quedarnos ahí. Eso nos da la posibilidad de salir de ahí y de experimentar las otras emociones que tienen que ver con la presencia, felicidad, rabia, las otras acciones, ¿cierto? Porque no se siente nada de mal estar ahí en la tristeza y la angustia muchas veces. De herramientas, o sea, fíjate cuántas veces hemos hablado de la palabra comparación, pérdida, ganancia, tener, no tener. Entonces, hay cierta cosa de la tristeza que tiene que estar conectada con el discernimiento. Y fíjate, ¿cuál es el ejemplo más claro para hablar de este eje? Ven la vida como el vaso medio vacío o como el vaso medio lleno. O sea, otra cosa comparativa, otra cosa de discernimiento, de perspectiva. Entonces, tiene mucho valor para enseñarnos a veces por lo que no queremos a lo que sí queremos. O sea, tiene una onda un poquito, regreso a esto, una cosita dual, ¿no? Que nos ayuda. Por lo general la gente sabe mucho de su alegría por medio de la tristeza, ¿no? O sea, como que por medio de los momentos tristes nos damos cuenta, nos damos la oportunidad de disfrutar los alegres. O sea, es como una cosa muy dualística, ¿no? Oigan, y bueno, volvemos porque Tach dijo que el día de hoy hablaríamos de ello. Entonces, Tach, no nos has hablado de qué es lo que pasa en nosotros.
tú siempre nos vienes con el lado biológico de qué es lo que pasa adentro de nosotros cuando estamos en tristeza. ¿Cómo que no? Sí, dije que teníamos menor cantidad de pensamientos, se Bueno. producía, sí, se produce una lento, Ujú. una lentitud interna que hace que nosotros estemos con nosotros, que reflexionemos. No estoy segura, pero no tengo dudas de que se produce mucha oxitocina, que hace que, porque la oxitocina lo que produce es que otros nos ayuden y que nosotros queramos ser ayudados o ayudar a otros. Eh, Eso y iba, bajan los niveles de serotonina, aumenta exactamente, nuestro cortisol, que justamente una de las funciones del llanto es ayudarnos a liberar ese cortisol. Y bueno, además de todo esto que sucede químicamente, pues está lo que sucede físicamente y que son los signos eh, que se presentan en las personas que están tristes, sí o sí, a cualquier edad o en cualquier lugar del mundo, como ya el habíamos de la canoa platicado y en el de el Nueva episodio. York. El de la canoa y el de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos tristes? Nuestra respiración, y esto, bueno, tiene que ver con Alba Mourin, tal como lo mencionaste anteriormente, nuestra respiración, el aire entra entrecortadamente por la nariz y entonces hay una exhalación que es como larga, como un suspiro en una primera etapa. Pero cuando entramos al llanto o estamos en el llanto, después de esta exhalación larga, también hay una exhalación como entrecortada por la boca, ¿no? Nuestros ojos están semicerrados, como en la emoción de la ira, el punto que es diferente es que en lugar de estar, que hay un punto de fijación, no hay punto de fijación. Por lo general, nuestra mirada cuando estamos tristes es hacia abajo. Muchas veces tendemos a cubrirnos incluso la cara y algo que mencionaba anteriormente es que muchas veces justamente porque esta emoción nos puede llevar a la culpa o a la vergüenza, ¿no? Entonces entra de me cubro la cara, que no me vean. El cuerpo entra como en un estado de relajación, pero como con pesadez, como encorvado, como hacia abajo, volvemos a esto de nos encerramos, nos cubrimos la cabeza caída, y estos son así como los signos físicos de que una persona está triste. Oye, Ok, y me encanta que lo ¿En la empieces a canoa o en llevar Nueva York? a la tabla de la conciencia, porque fíjate que cuando hablamos de la ira, cuando estamos hablando de la emoción, estamos muy en esa parte, si sabes, como de el coraje, ¿no? Como de ir a la valentía y ese, como que hay cierta parte en donde estamos medio arriba en la verdad, medio abajo en la falsedad, en la tabla de la conciencia del doctor Hawkins. Con la tristeza, sí hay ciertos momentos que nos lleva a la vergüenza, a la culpa, pero también cuando estamos mucho tiempo en este estadio, estamos mucho en la desidia o Apatía. en la apatía, totalmente. Fíjate que la depresión es básicamente apatía. No tengo ganas de nada, nada me sabe a nada, nada importa, no tengo motivos, no quiero salir de la cama, ¿para qué? Entonces, cuando nos quedamos en ese estado de conciencia, eso se siente tan mal, eso se siente como que no tenemos vida, ¿no? Porque estamos en el estado de la apatía, que es un estado de conciencia muy bajo, es un estado que ahora consume mucho, o sea, no nos dan ganas ni de comer, ni de salir, ni de hacer cosas que irónicamente es lo que nos sacarían de ese estadio. bueno, justamente todos esos signos emocionales y de nuestra cara y de cómo se siente son los que nos pueden ayudar. Acuérdense que nosotros, si nos damos cuenta en ese momento de que estamos en ese estado y en algún momento queremos salir de eso, el, el revertir esa corporalidad nos va a ayudar. O sea, estamos hacia adentro, abrir los hombros. Nuestra cara está compungida, generalmente la boca es hacia abajo, las cejas son hacia adentro, los ojos son pequeños, la respiración es de tal nivel, regular la respiración de otra manera. Esta semana conocí la respiración 4-7-8, la amo. 4 inspirando, 7 sosteniendo, 8 expirando, la mejor. Hace que el corazón empiece a latir de una manera armónica. Armónica no quiere decir todo el rato de la misma manera. De hecho, el corazón tiene que latir distinto en cada vez que late. Lo más sano es que haya diferencia entre latido y latido. Eso nos produce, ya les puedo hablar de eso, es muy interesante.
Y además hace que liberar la mandíbula, hace que haya otra relación con nuestro nervio vago, que es el que hace que la información que está dentro, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, circule de mejor manera y entre otra información, porque cuando estamos así, solamente entra cierta información. Entonces podemos usar nuestro cuerpo para salir de esos estados emocionales de tristeza cuando ya estamos chatos, como se dice. También podemos utilizar el lenguaje aquí como una invitación a cualquier persona que sienta que ya se pasó de estar ahí en el estado sano de la tristeza y que ya esté un poquito disfuncional. Hagan 30 segundos de decir la palabra gracias. Simplemente digan gracias. No traten de hacer nada más, solamente digan la palabra gracias por 30 segundos y a ver qué sucede. Entonces yo creo que para cerrar y en conclusión, para poder salir y para poder manejar la tristeza, entre las cosas que podemos hacer, bueno, la primera es permitirnos estar tristes, permitirnos estar en esta tristeza, aceptar que es una emoción que todos hemos sentido, que todos sentimos o que vamos a sentir en algún momento, entonces darnos este permiso de poder experimentarla, lo cual además va a ayudarnos a ampliar nuestra visión. Como dijo Mero antes, practicar, como lo acaba de decir, practicar la gratitud. Como lo mencionamos, yo creo que todos, sobre todo Tach, hablarlo con otras personas, generar esta conexión, buscar personas que nos vayan a escuchar sin interrupción, sin juicio, con empatía, y dejarnos ser vulnerables. Como hemos hablado en muchos episodios, sobre todo de la primera temporada, permitirnos ser vulnerables y ver la vulnerabilidad no como un signo de debilidad, sino como un signo de valentía y como algo humano, ¿no? Sacar nuestros sentimientos a través de llorar para eliminar cortisol, hacer actividades que nos hagan reír para generar endorfinas, como, no sé, hacer algo espontáneo, hacer ejercicio, y esto de expresar, tal vez, Homero, no necesariamente con la palabra, pero también hay personas que no lo pueden expresar con palabras, pero a lo mejor a través del arte, de la pintura, del dibujo, escribir, sobre todo cuando hay pensamientos repetitivos. ¿Qué más se les ocurre por ahí? Decía la princesa Leia, la actriz que hacía la princesa Leia, decía: agarra tu dolor y transfórmalo en arte. Qué lindo. Por ahí lo tengo en Insta, por ahí lo tengo en mi Instagram, porque después de que Carrie Fisher murió, en una entrega de premios, Meryl Streep dice, como lo dijo mi querida amiga Carrie Fisher, la princesa Leia, toma tu dolor y conviértelo en arte. Eso, pues qué bonito lugar para terminar con eso. Muy lindo. Muy bien, pues entonces nos despedimos, pero no sin antes pedirles a todos que la campanita, sigan, que le den suscribir y le piquen a la campanita en YouTube para que se puedan enterar cuando estén los nuevos episodios de Voluta Podcast, y además también que nos sigan en Spotify, dependiendo de si les gusta vernos o si les gusta escucharnos, y que nos sigan en las redes sociales de @Voluta, y nos vemos la próxima semana. Chao.